Sorpresa. ¡Sorpresa! Hello, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Sorprendentes y y no no tan tan elocuentes. Yo soy Mariano Y yo soy Nacho. y somos Hermanes. hermanes. Sí, yo lo único es que vivo en Barcelona y Nacho vive en Chicago. Pero en la distancia nos hemos unido bastante. Y cada vez que coincidimos y logramos hablar por teléfono, nos quedamos horas hablando. Y tenemos meses diciendo, deberíamos hacer un podcast. Y este es el momento. Bienvenidos a nuestro podcast. Lo Ha llegado el logramos. momento inesperado. Lo logramos, nos decidimos, nos lanzamos, nos atrevemos. Armadas de valor. Llenas ante de ustedes. sueños, llenas de sueños y esperanzas. Llegamos con una maleta De sueños, de literal. sueños. Por eso. Ay, bueno. Pues sí, aquí queremos hablar como si estuvieses con un grupo de amigos o si tienes suerte de poder abrirte con tu familia, por ejemplo, y ese día que te sientas con ellos y les dices, mira, tengo algo que contarles, Esto me pasó esto, me está pasando esto y es un bueno. safe space. Ajá, es un sitio seguro y bueno, o sea, eso, lo que queremos es tener las conversaciones incómodas que lamentablemente no siempre se pueden tener con tu familia, por ejemplo, o con tus amigos cercanos porque no te atreves, porque cualquier cosa. Porque da miedo abrirse y exponerse de esa manera, pues. Sí, porque no está, a lo mejor no está tan normalizado tampoco hablar de ciertos temas. Ujú. Cada vez más, cada vez se habla de temas importantes que antes no se hablaban tanto y bueno, y ahora nosotras queremos ser parte de la conversación. También Sí. queremos aportar nuestro granito de arena Y y... hablar mucha paja. Exacto. Primordialmente. Sí, contar nuestras historias que sabemos que son historias comunes que le tiene que pasar a demasiada gente, pero eso que no se habla tanto y bueno, queremos darle voz a esa gente. Queremos con suerte hacer que esa gente se sienta identificada, representada y acompañada. Tal cual. Y creo que uno de los tópicos así en el que nos vamos a enfocar también muchísimo, obviamente la familia, pero también el aspecto de crecer queer en una sociedad como Latinoamérica, como somos ahora que estamos viviendo en otro país, otra cultura totalmente distinta, cómo hemos Sí. crecido este, personalmente y también cómo nosotros hemos cambiado también por la sociedad y todas las, no sé, como los estándares y, Ujú. Los estereotipos, todo esto. sí, Sí, bueno, porque, o y sea, las expectativas de la gente, pues sí, tal cual, los estereotipos, eso mismo. Lo que porque, ajá, esas otras, somos del Caribe, somos de Venezuela. Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela, exactamente. Es correcto. Bueno, y chama, yo tengo FOMO, yo quiero mi podcast también. Todo el mundo tiene un podcast, yo quiero mi No, podcast. no, total, marico. Yo me acuerdo demasiado tiempo tú diciendo que, o sea, hablando de los podcasts que te la vives escuchando, Sí, amo escuchar podcast. yo siento que no escucho en verdad podcasts, pero hace poco he empezado como a agarrarle el gusto y en verdad que me parece Ujú. increíble también porque, bueno, primero, a mí me encanta hablar paja, como podrán ver, pero Como ya irán viendo. el medio artístico, o sea, esas otras, Mariana y yo somos músicos, pero, o sea, Artistas. sí, o sea, Bueno, sí. nosotros somos cantantes, músicos, Bueno, pero, Nacho estudió Performing Arts en Chicago. That's ex- why he's there. exacto, pero, Exacto. bueno, exacto, pero Y yo tuve mi entonces, banda en Venezuela. Yo tuve una claro, Nuevo banda, Color, búsquenla, Nuevo Nuevo Color, Color, sí. increíble. Y bueno, exacto. Pero eso, pues Y nosotros como que crecimos de cierto modo haciendo presentaciones, más que al principio ujú, casi siempre en el ámbito musical,
pero creo que, bueno, esto es una presentación más, una manera distinta de expresarse, pero algo que siempre hemos Que intentado. siempre ha estado presente en nuestras Sí, vidas, pues. siempre La hemos música siempre ha estado tenido. presente en nuestras vidas y, bueno, siempre nos ha encantado cantar. Nuestra mamá Sí, canta también. nuestra mamá. Y, Ya. y bueno, Sí. esto ha sido parte de nuestra vida por mucho tiempo y queremos seguir, o sea, queremos empezar a crear, hemos estado mucho tiempo, bueno, yo sobre todo he estado Sí, mucho tiempo achantada, he estado mucho tiempo sin hacer nada y yo sé que lo que quiero hacer es estas cositas, este tipo de cosas y algo que te mientras llena a más me ti, que sea. vaya, sí, mientras más me Sí. vaya acercando a lo que me gusta, que es la música, cantar, crear, producir, lo que sea, pues mejor. Y bueno, estamos calentando, a ver qué tal, qué pasa. Calentando motores. Exacto. Prepárense. Sorpresas, vienen sorpresas. Vienen Se vienen sorpresas. cositas. Tal Este, cual. ¿Qué pero, más? ¿Qué más? ajá. ¿Por qué más estamos haciendo este podcast? Bueno, sí, por eso, todo lo que acabamos de Estamos aquí decir. para la gente, Venezuela. Estamos aquí para Bueno, ustedes. chamo, sí. Para también, Mariana y yo, como había dicho, estamos en ciudades distintas. No nos podemos ver seguido, más bien muy, muy poco. Nos podemos ver. El año pasado fue la primera vez que nos vimos en ¿cuántos años, Mari? 3 años. Bueno, antes de la pandemia, justo antes de la Exacto. pandemia, Tres años, desde del diciembre del 2019, 2019. tal cual. Entonces, Exacto. casi 3 años. Y bueno, yo fui a Este, Estados Unidos, que no iba desde que era chiquita. Y bueno, sí, estuvo porque se genial. convirtió ciudadana española. Puedo viajar. Por todo el mundo, por todo el mundo. Privilegiada, bendecida y ¿Cómo es afortunada. que se llama esa broma de la visa para bueno, no la visa, pero el permisito que tú te metes online y dices, quiero ir a Estados Unidos? Esta. Qué privilegio, ¿eh? Qué privilegio. Ujú. Pero, Aquí está los aquí está, mi 20 amor. euros, me voy. Pero bueno, o sea, nos logramos ver otra vez el verano pasado y creo que ese momento fue así como un staple en mi vida. O sea, como que ese es una de las mejores memorias. Marcadas. Sí, Ay, totalmente. sí, Un es antes y un después. verdad, es Un antes y verdad. un después. Porque además lo dijimos, porque, bueno, no lo hemos dicho, pero que en nuestra adolescencia a lo mejor como que en nuestra juventud no estábamos tan unidas, estuvimos Para súper nada. separadas, no coincidíamos, digamos, teníamos vidas separadas, o sea, Sí, es que tal, eso te iba a decir, es que cada quien andaba estábamos en su en vidas propio pedo separadas. y siento que literal, yo no sé, o sea, uno Muchas sabe cosas más pasaron, o sea, cosas pasaron demasiado. ahora, luego cuando empezamos a hablar como que logramos conectar todos los puntos Exacto. Teníamos y o muchos sea, pedos, chamo. Precisamente eso, teníamos demasiadas cosas que nos estaban pasando, no teníamos cómo procesar todo eso y no teníamos las tampoco herramientas, no exacto, y no se ni hablaba, era tabú ujú, muchas cosas, exacto. incluyendo lo de la homosexualidad, todo eso, que Ujú, es, o sea, no nos separó sí, muchísimo, no nos sí. dejó. Bueno, y eso de chamo, no saber expresar las emociones, o sea, no tener nada de inteligencia emocional, no sé, Sí, no saber cómo expresar nada, era todo under the rug. Y, o sea, y aquí no claro, pasó nada todo el tiempo. claro, Y, porque uno aprende por experiencia. exacto. Y bueno, exacto. Entonces ahora el verano pasado que nos vimos, pues rumbeamos, Hicimos de salimos todo, y pero nos además sentimos fue, teenagers de nuevo. Bueno, sí, ya me sentí teenager otra vez. vivimos la época de oro, pero Exacto. chamo, fue la primera vez que estuvimos además, porque al principio ella viajó sola, Mariana está casada, y al principio se vino ella y después llegó Dani, Ujú. pero esa primera semana fue como que los dos acá en Chicago haciendo y deshaciendo lo que nos diera la gana, o sea, eso fue de Bueno, o verdad que sea, saliendo increíble. hasta muy tarde, pues. No O estábamos sea, pero deshaciendo lo que nada, digo, estábamos... hacíamos, pero es Sí, lo sí, que te sí. digo, Mario, o No, sea, mentira, mentira. literalmente Sí, sí, por sí. primera vez, porque ni siquiera en Venezuela, porque también en Venezuela, primero no nos hablábamos, y segundo en Venezuela, como que uno no podía hacer nada sin permiso de su mamá porque no tenía carro. Exacto, Este, en- no, y era una época horrible en Venezuela, o sea, que pero no por eso sabía, te digo, salgo y no sé pues, si vuelvo. Ujú. exactamente, pero es lo que te digo, pues tú le llegabas a decir, yo le decía a mi mamá como que, o sea, es que no, uno no se le ocurría, pues, andar con huevonadas, pero es lo que me Máximo, refiero, me voy a casa de me voy a alguien, casa tal de y cual. bueno, nos estamos hablando. Tal Listo. cual. Y entonces, esta fue la primera vez
que teníamos como esa independencia de... De adultes. Sí, de adultos, ¿cómo se llama eso? Sin guardias, sin supervisión parental. Eso. Exacto. Sí, bueno, Pero, sí. pero no, Ajá. fue increíble y entonces, coño, creo que después de ese viaje a mí me pegó la distancia aún más, porque fue como Chamo, sí. de haber estado tan cercanos a, bueno, no, otra vez como a la realidad, ¿no? Ujú. Y creo que también este podcast es precisamente para continuar uniéndonos cada vez más e intentar ser hermanas gemelas. Somos casi twins, pero no lo somos. Yo soy No mayor lo que Nacho. Yo somos. soy la mayor. Yo nací María es la primero. mayor por 3 años y yo soy el bebé. Ujú. Yo soy el bebé. Sí, yo tengo 28. Por ahora pronto cumplo 29. Cumples en nada. Yo tengo 25. Mariana es Aries y yo soy Soy Aries. Géminis. A los que Chama, les somos que si las más interese. odiadas. Somos que si las Literal, más odiadas. literal, marica, te iba a No haber decir. dicho nada estúpido. Siempre te iba a decir, pero iba a decir, dije los signos, pero por favor no nos juzguen porque tenemos mucho amor Conózcanos para dar. primero. Mucho amor que dar. No, pero ¿sabes qué? Últimamente he visto que hay burda de Aries con podcast. Y yo como que, claro que sí, Es que claro claro, que es que sí. claro. Yo también Yo, necesito mi podcast. Hay burda de Aries con podcast y yo como que, claro, está en la actitud, todo está en la actitud. chamo, a mí los Géminis también siempre, a mí con los Géminis siempre me dicen dos vainas. Siempre o te dicen como que lo veo totalmente. O te dicen como que, Ay, es ay. que sí eres, chama, es que sí Cuando eres. te dicen, ay, chamo, me da demasiada rechera Ay. porque es como que, tú qué sabes, chico, tú qué Y sabes. yo sé, y yo, bueno, ay, la peleona. Bueno, claro, yo voy a pelear De contra las fuego. injusticias, siempre, siempre voy a pelear contra las Siempre. injusticias, obviamente. O sea, aquí venimos a pelear contra la homofobia, el racismo, el clasismo, el machismo, eh, estas cositas, pues. Ah, qué risa también. Hace poco me metí en Facebook, que tenía años sin Wow, meterme, pero lo no sé siento. si te acuerdas, Jones, no sé si tú viviste esa etapa, que hacían como unas notas, que ponían, que si hacían notas, y entonces escribías cosas como, ¿quién es la más gritona? ¿Quién es la más...? O sea, como que alguien lo hacía y entonces, bueno, ibas etiquetando Una gente. lista. Sí, Ah, ibas ajá. etiquetando gente. Y Y coincidí tu esta etiqueta nota, era. o sea, yo no me acordaba que eso existía. Y yo cuando vi esas notas, yo primero se me bajó el corazón, así, como que qué horror, ¿qué será esto que dirá aquí? Pero bueno, entonces estaba etiquetada yo y aparecía ahí como que la más boca suelta, Mariana Meléndez. Y yo como que, qué Marica. atrevida, ¿qué se cree? No, pero o sea, y yo creo que, entonces Pero tal pero cual, ¿cómo que chamo. boca suelta? No, pero Marico. sí, obviamente, pero ¿sabes por qué? Porque yo no tenía miedo de dar mi opinión y Eso my es que tal cual. unpopular opinion, ¿sabes? Como Ujú. que yo era No, la que total. daba the unpopular opinion or whatever, Total. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, por eso era Nosotros. bocona. Ujú. Sí, no se sienta por nadie. No. Pero también creo que, bueno, eso que me estabas también comentando antes, de que la, la falta de desarrollo emocional para poder lidiar con las Ujú, cosas, y creo que, sí. bueno, todo eso va junto con eso, pues, ¿sabes? Porque yo creo que sí, tener Ah, bueno, sí. tu opinión es Así, crucial, tu yo propio estaba punto de vista, molesta. sí, tal cual. Yo de adolescente estaba molesta. Ujú. Estaba, ay, ¿cómo más lo puedo decir? Arrecha contra el mundo. Está, O sea, está sí, el berraca mundo contra estaba contra mí, o sea, y yo tenía demasiada ira de mí. Y bueno, hasta hace poco, o sea, es un trabajo diario. Es un trabajo diario. sí. Pero eso, o sea, no fue hasta hace mucho que yo caí en cuenta como que, coño, aquí hay Coño, cositas. yo pensé Aquí y hay dije, cositas. yo pensé y dije, coño. Coño, vale. Sí. O sea, como a los 21 años, algo así, yo empecé a ver adentro y me quedé, oye, vale, hay cositas que se pudiesen resolver, que se Sí, pudiesen marico, hablar. Ah, bueno, yo... Nacho no ha ido a Ajá. terapia. Nacho no ha ido a terapia y yo muy poco. He hecho muy poquita terapia. Sabemos que Pero necesitamos. está en los planes, se viene pronto. Se Se viene viene pronto. terapia, mi gente, se viene Coming to you contenido soon. terapéutico. Chamo, No, no, pero o sí. sea, bueno, solamente que sepan que
100% apoyamos la terapia, o sea, Ah, recomendamos no, que vayan a total, terapia. Yo total. lamentablemente no he conseguido como que el psicólogo con el que haga clic y me sienta así. Es que ese es el peo, chama. Es Yo también, complicado, no es es tan que demasiado. fácil. Yo también una vez, porque yo pasé por un hueco horrible que tú que no sabes tampoco, pero en la universidad, chamo, Ujú, porque esa es otra, también vamos a hablar de la experiencia migratoria, ujú, o sea, venezolana, pero también estudiar en el extranjero, vivir en Estados Unidos como un extranjero, en ujú. España, todos los peos allá culturales, aunque sea el mismo idioma, es un mundo totalmente distinto. Ay, sí. Y, chamo, yo me acuerdo que en la universidad ofrecían, counseling, ¿no? Ujú. Y yo me acuerdo que estaba pasando por un hueco y yo, nada, yo fui y dije que quería Ayuda, tener por una... favor, ¡Ajá, help. ayuda, por favor! Te lo oficio, Ayúdenme. auxilio, auxilio. Auxili. Y entonces, bueno, nada, primero era así como un cuestionario con un coñazo de preguntas así, ¿sabes? Como para ver, para ver cuál es, por dónde van los tiros. Y después yo me acuerdo clarito que yo había dicho, coño, yo hablo español, o sea, manejo muy bien el inglés, pero yo sabía que ahí, porque además en Chicago hay una comunidad mexicana demasiado grande. Entonces yo sabía que habían unos counselors que eran mexicanos y hablaban español, bueno, más o menos español, pero X, podían entender español. Entonces yo me acuerdo que yo había dicho, coño, yo Ok. quiero hablar en español porque también me pasa, y yo estaba claro, que chamo, si yo llego a hacer esta vaina en inglés, para los que hablen, bueno, dos idiomas, uno está claro que uno es totalmente distinto cuando habla el otro idioma, pues. Sí, Es exacto. como Sí, sí, sí. una personalidad, una manera cien por de decir ciento las vainas totalmente distinta. O sea, Y que es coño, que claro, mis peos venían desde el español, son pues en entonces yo español. quería, exacto, Tus pedos son en español. mis peos son En en inglés Spanish, ¿me también, entiendes? pero son otros, pero empezaron en Exacto, español. tal No, cual. Y sí, entonces yo chama, pero es quería, que hasta a mí me costó con mis psicólogos porque eran españoles. Y entonces yo eran como que, pero es que yo españoles soy allá, venezolana y es claro. como que un contexto Acá, tal cual, demasiado y el amplio, o sea, no contexto, sé. tal cual, el contexto histórico muy importante, ¿no? Y Contexto entonces yo me histórico. acuerdo que yo dije, verga, yo quisiera intentar no sé si era un terapeuta, un psicólogo, que hablara español, para intentar como no enmascarar todos los peos y simplemente, porque en inglés todo es bonito, ¿no? Porque en inglés todo es Mm, así, no, sí, sí. la cosa. En Ujú. cambio, o sea, si lo hacía yo en español, sentía que iba a decir Poder expresarte mejor, lo que sea. exacto y en verdad llegar al punto Sí. del problema, ¿no? Bueno, y esa es Pero, otra, que uno también tiene que aprender cuál es la perspectiva, o sea, como que ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de esa terapia? Porque, o y sea, que es súper difícil al principio, porque tú ajá, sabes que tú porque estás en no hueco sé, y o eso sea, es no todo. sé, exacto, no sé. Y yo me di Tal cuenta cual. que a lo mejor en algún momento yo lo que o sea, como que es de víctima, ¿sabes? Como que me pasó esto y esto, o sea, soy una víctima, ¿sabes? Y no sé, Sí. y es que, y por esto, y como que, y por esto es que, ¿sabes? En esto se resume todo. Y Sí, es como que no, o ajá. sea, es demasiado, es mucho más complejo, pues Hay hay muchas demasiadas capas, hay cosas muchas que, capas. sí, hay muchas capas, y entonces, bueno, por eso tienes que saber bien por dónde lo quieres dirigir, o, ¿sabes? Por dónde... Exacto. Entonces, yo me acuerdo que yo llego, después de haber hecho todo este cuestionario, la vaina, chamo, me ha tocado una tipa asiática que, o sea, de Asia que aprendió inglés, o sea, que inglés como segunda lengua, o sea, que ya ahí había como un problema de comunicación Ujú. grave. Y después, Miércoles. chamo, era como o sea, yo no sé si era una cultural, lo que sea, pero me decía o sea, tuve una sola sesión, pero yo me acuerdo que ella me llegó a decir, es que lo que pasa es que los gays, vainas así, o sea, como que, bueno, es que si sientes que sabes, como que decía unas vainas como que, chamo, no sé, Ok, no sé. no, no No, tenía no, tacto ni filtro. no tenía tacto, pero es que Uno quiere ni siquiera demasiado es que que lo le den la decía, pero es que no lo decía palmadita de en mala la manera, espalda. es que no lo decía de mala manera, Sí, yo sí, no me sí, sentí pero insultado ni mucho exacto. menos, pero es que era como no entendía, pues no manejaba el tema, ¿me entiendes? No Sí, manejaba sí, el sí, tema, totalmente tiene que ser no. alguien con el que uno se sienta cómodo, obviamente, y que Exacto, tú sí. tengas esa conexión, porque Y si no no, pasa chama, nada. no pasa. Da miedo terminar con tu psicólogo. No, no da miedo, pero, o sea, es como corte, como que, sorry, no, no volveré, Sí, da no pena. A mí volveremos me a da ser pena, a mí novios. me daría pena ajena. Chamo, y yo me No acuerdo que entonces volveremos a ser después tal novios. cual, me mandaban como correos como que mira, ya viene tu segunda, no sé qué broma, y yo no respondía, y entonces me decía, solo para Ghosting. confirmar, seguro que no, y yo no respondía, coño, me da demasiada rechera, y después,
pasó la pandemia y yo no pude, y me gradué y ya no pude volver. Ay, chamo, Nacho se graduó en plena pandemia. Ay, Fel- sí, eso fue todo, eso fue. Bueno, aunque, chamo, imagínate Pobrecito. tú, yo tuve que hacer un semestre completo, bueno, no, la mitad de un semestre de teatro, yo estudié teatro, tuve que hacer todo un semestre por Zoom. Y además que ni siquiera es, por ejemplo, mi roommate en ese momento también estudiaba teatro y a ella le quedaba un año después y yo vi la diferencia de la educación en ese primer semestre cuando pasó la pandemia al año siguiente cuando ella tuvo que terminar ella creo que fue peor pues porque ella tuvo que hacer todo su último año en Con Zoom. mascarilla. Ah, en Zoom, No, en Zoom, marica, sí. en Zoom, o sea, En no fue Zoom. el Chama, colegio, qué no fue el colegio. horrible. Pagando ese luquero Horrible. igualito. Pagando todo ese luquero, chama. Y yo me acuerdo que el último semestre ¿Qué fue? Chi? literalmente pasó la pandemia en marzo, como que no se supo nada por 2 semanas y de repente nos mandaron un correo, mira, no nos volvemos a ver más nunca. Ay, Ahora nos vamos a no. ver por Zoom. Me sentí súper Chamo, y mal por entonces me ti, te acuerdo el lo primer juro. día en Zoom, los 40 carajitos así viéndonos toda la cara en Zoom y que vamos a Traumático. hacer un monólogo. Porque no podemos hacer escenas, Ay, no podemos hacer, no. marica, también tuvimos que reinventar o La sea, todo el dinámica. curso académico lo tuvieron que ver cómo coño lo podían hacer online y entonces tenías que ver a los profesores que también no tenían ni puta idea de qué estaba pasando, Sí, sí, sí. grabándose para dar una lección. Chamo, había una que entonces tenía como en la azotea de su casa. Ella Ajá, vive en una estación de bomberos como que rehabilitada, pues. ajá. Y el techo es así súper, súper rústico, pues no lo han terminado. Entonces la vaina era así como un techo de esos vertical, como un triángulo, pero súper oscuro. El piso así como de madera, pero de 1600, que la vaina estaba vuelta a mierda. La tipa puso como una alfombrita para poder y que bailar tap y que la vaina sonaran los soniditos. Y la tipa ha intentado grabar esa broma y el eco y entonces los Ay, sonidos del no. tap. Ay, no, eso fue un Bueno, desastre. chama, como la final de RuPaul en el Mar- confinamiento. Chamo, qué horrible. O RuPaul sea, con la máscara de luchador. no puede ser. ¿Te Robaron a la acuerdas? Gigi, le robaron. No, no, no. Yo Marico. amo a Marico, la Jada, la que Gigi. ganó, la amo. Ay, yo también. Pero Pero la chama, ¿qué fue Gigi, esa final en Zoom? chamo, la Vale. Gigi, yo creo que la Gigi la pudo haber partido. Bueno, no. Es que también yo creo que se rebuscó mucho en ese final. Bueno, eso es un tema, Bueno, eso hay que hablar después. tema delicado. Hablaremos Eso es de muy esto. profundo. Eso es un tema muy Obviamente profundo. haremos reviews. Total, porque nosotros Haremos amamos a reviews. RuPaul. Creo que también Sí. ese fue uno de los temas que nos empezó a unir Amen. también. Porque Sí. Mariana siempre vio RuPaul. Mariana, o sea, resulta Desde que ella Season toda la 2. vida, Lo conozco ella desde siempre Season fue, 2. ella siempre fue ally. ¿Cómo se llama? Alay. Desde from the Obvio. get-go. Yo me acuerdo, chama, en Venezuela, yo nunca lo vi en verdad, pero me acuerdo de las propagandas en VH1 que decía ahí que, ¿quién dijo que el juego de las muñecas es solo un juego de niñas? Algo así. No, Ay, lo yo dije no me mal. acuerdo de ¿Quién? eso, ¿qué? Decía, no, ya va, decía, ¿quién dijo que jugar a las muñecas es solo un juego de niñas? Eso es lo que decía. Y yo Ok. que, y, y yo, ¡Qué sí, 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 yo que, atrevidas! ¡Qué sí, 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 atrevidas! sí. Fascinada, pero no me permite, sí, pero no lo veía, ¿sabes? Porque, Sí, sí, sí. Uno no, creció con mucha homofobia sí, internalizada, pues uno internalizó la tal cual. homofobia y eso. Mucho odio a sí mismo. Sí, y bueno, y eso es lo que estamos haciendo aquí, explorarnos, ¿sabes? Autodescubrirnos Despojarnos y despojarnos también, sí. Y bueno, de eso iremos hablando poco poco a a poco. poco. Bueno, hay muchos planes, tenemos muchos tópicos de los que queremos hablar. Ojalá se vayan sumando poco a poco más gente y tal vez podamos hacer como más interacciones o algo así, pero también algo que no queremos hacer, que tenemos en los planes, es incorporar como un momento musical en alguna parte del Un podcast. compartir. Un compartir musical. Sí, Este, tenemos que averiguar bien lo de copyrights, no sé sí, qué, es pero que yo creo eso, no que todo va a sabemos muy estar bien cómo bien, lo funciona vamos a la lograr, lo cosa. vamos a lograr total. Queremos hacerlo bien. Sí. Entonces, poco a poco. Y bueno, pues eso, nos vamos a abrir, vamos a compartir. Como la Y flor. chama, vamos a Selena. Selena, Selena tiene que ser un topic solo para ella.
La serie. Porque la serie, Sí, la sí, sí. serie, Selena, tal cual. Bueno, pues sí. Bueno, muchas gracias por Bueno, escuchar. muchas gracias, pero Eh, antes, Nacho, antes de terminar, vamos a hablar de cosas que nos sorprenden. Cosas que Cosas nos que nos sorprenden. sorprenden. Ajá. Entonces, bueno, la primera es... Ah, ya va, pero l- antes, no, pero ya va. Vamos Ajá. a explicar, porque primera vez que lo hacemos. Ok. También queremos decir al final de cada episodio para, Dinámicas. para reanudar con nuestro título y hacer un full circle. Queremos decir una cosa que nos sorprenda y una cosa que no nos sorprenda. La primera, Nacho, cosas que nos sorprenden. La cantidad de hermanos que se llevan mal o no se hablan. O sea, no nos sorprende, o sea, No nos sorprende. sí nos sorprende, o sea, y bueno, y nos pasó, o sea, nosotros estuvimos allí, es lo que queremos decir, o sea, qué fuerte Aquí y qué estamos. mierda. Y bueno, de eso vamos a hablar, vamos a profundizar y bueno, y vamos a ver qué fue lo que pasó entre nosotros y cómo logramos superarlo. O sea, Sí. que yo creo que fue básicamente pues escuchar al Sí, otro. y también crecer. Creo que necesitábamos crecer Ah, y sí, 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 saber sí, quién sí. éramos nosotros, porque yo creo que también yo Exacto. tenía, o sea, no estaba abierto no sé, Estábamos sí, herides, necesitábamos sanar cositas sí, y bueno, una vez que, no sé, logramos como que, bueno, nos reunimos literal luego de sí, 5 años sin vernos, o sea, la primera vez que nos ¿verdad? La vimos en primera el vez, 2017, creo, no sé, 2018. 2018, luego de un montón de años y luego de no saber en verdad quién era el otro porque, o sea, no nos Ujú. hablábamos, o sea, no estábamos, pero no estábamos. Literal, chamo, yo me Entonces, acuerdo que nosotros nos fuimos al mismo tiempo, más o no, menos, tú el te mismo fuiste año. antes que yo, tú te fuiste O antes sea, que pero el yo. mismo año, fue el mismo año, ¿no? ¿Sí? No, yo, Sí, yo me fui en el 2015, en yo diciembre de también, 2015. Ah, ok. En yo julio me de fui en 2015. junio, junio, Ujú, junio. Yo me fui en junio del exacto. 2015 y también hasta esa ida fue como que, bueno, chao. O sea, para mí fue como pasó Tal de la cual. nada, yo Bueno, ni y a mí, y siquiera yo lo hice igual. Yo agarré mis peroles y me fui. O sea, tal cual. Y adeu. entonces, como yo me fui tan abrupto y después Mariana también se fue y después uno no iba, o sea, como que no volvió a Venezuela y No estábamos como acostumbrados a que hablar por no, no, teléfono ni nada. exacto, ya nos habíamos ido sin haber tenido ningún tipo de relación, entonces esos primeros Sin tres haber tenido años ninguna conversación, sí. Esos primeros 3 años, chamo, literalmente, o sea, en el grupo de WhatsApp de la familia, y ya, pues algo así, Wow, es exacto. tal cual. Y Pero bueno, cosas que no nos sorprenden es que te haya gustado este podcast. que te haya gustado este podcast y que te suscribas. Que se No nos sorprendería suscriban que te quieras suscribir tampoco. para escuchar todos los episodios apenas Sí, 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 salgan. sí, sí. Y, Este, ¿y qué más? Bueno, otra cosa que no nos sorprende. Cada vez que Shakira se vuelve polémica, que nos pongamos a escuchar todas sus canciones viejas. Porque son las mejores. chama, literal, o sea, ayer, este, me pusieron por primera vez en la vida en una discoteca ojos así. Chama, tú me tenías Te que la ver. pusieron a ti. Te la Chama, pusieron a ti. yo quería tener el pareo con lentejuelas, ¿sabes? Que suena duro. Así que es Duro, como una pandereta. tal cual. Yo quería ser la pandereta. Marica, literal, chamo, pero además que bolas, esa es otra que hay que hablar, como que rumbear en Shakira. el extranjero, yo que además nunca pude rumbear en Venezuela, Ay, porque chama, nunca pude. rumbía, ya, sí, te la perdiste, te la Chamo, perdiste, te la y yo perdiste. estoy claro, que Qué buenas fallo, rumbas en fallo, Venezuela. chamo, sí, y en mi defensa, verga, yo era un Shout out a carajito, yo las me fui con rumbas de 17 Venezuela. años, pues, de Venezuela. Ujú. Pero, este, qué bolas rumbear en el extranjero y... Siendo caribeña. Sí, chamo. Y entonces, bueno, ayer me pusieron por primera vez ojos así de Shakira. Chamo, yo me he Ajá. vuelto loca y me he puesto a bailar en el medio del dance floor. Chama, A nadie, mover las nadie, caderas. pero ni se sabía, pero nada, Nadie se nada. atrevió. Pero ni reaccionó, pero es que ni siquiera reaccionaron como que escucharon la canción como, ay, esta canción me gusta. Nada, nada. Y yo como, coño, marico, Qué locura. Qué qué, insensatez. qué incultura. Qué ¿Cómo se llama eso? Qué insensatez. insensatez, chamo, qué innecesario, qué innecesario. Bueno, Y entonces, ya. pero sí, Ya nos Shakira seguiremos ahorita, quejando esta gente. Ya nos seguiremos quejando. sí, bueno, eso es para después. Pero, larga vida a Shakira. Y bueno, Ya muchas pies descalzos. gracias.
Gracias por Bien. escuchar. Nos vemos. Love you. Adeu. Hasta la próxima. Adeu.